Semillas en mi corazón. La semilla que vamos a grabar hoy en nuestro corazón se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 31 al 46. Esta semilla o este Evangelio, esta perícopa habla del juicio final. Son las preguntas que con seguridad nos hará Jesús cuando estemos frente a Él, cuando ya hayamos partido de esta tierra. ¿Qué le diremos frente a estas preguntas tan importantes? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él irá separando a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y fuiste a visitarme, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos, los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: os aseguro que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Empecemos por decir que yo no sé cómo será la misericordia de Dios, porque Él es el justo. Mas, sin embargo, nos va a preguntar, por ejemplo, a mi Janet, cuando alguien pasó por tu puerta teniendo sed o hambre, ¿tú le disteis de comer? Cuando alguien te pasó pidiendo ropa, ¿tú le disteis de vestir? Cuando estuve enfermo en uno de mis hermanos, ¿tú me visitasteis? En la cárcel, bueno, es difícil ir a las cárceles aquí, pero en la cárcel, ¿tú fuiste a verme? Estas son las preguntas que nos hará el Señor. Sin duda, somos buenos y hacemos muchas cosas buenas en nuestra vida, pero eso no es suficiente. El Señor nos pide más. Como dice también otro evangelio: si hacéis las cosas buenas con las personas que están a tu alrededor, tu familia, ¿qué mérito tiene esto? ¿Acaso los paganos no hacen lo mismo? Hay que hacer también y practicar buenas obras de misericordia con aquellos que no nos pueden devolver el favor, que no nos pueden dar las gracias. Santa Teresa de Calcuta no los llamaba los pobres, porque hay muchos pobres, sino los pobres de los más pobres, aquellos que están realmente en el asfalto. Muchas personas los llaman desechables. Desechables es un vaso desechable que se tira a la basura. Marginados de la sociedad, marginados, como que caminan hacia un lado. Eso hacemos nosotros, vienen hacia nosotros y nosotros nos pasamos para que pasen, o sea, a la otra acera, o en fin, nos da miedo que se crucen o se toquen.
el olor o lo que sea. Yo le digo, Señor, no sé cómo llamarlos, habitan en la calle, entonces yo los voy a llamar habitantes de la calle. Todos ellos merecen nuestra ayuda, en todos ellos está el Señor, en cada uno de sus rostros, porque Dios habita en todos nosotros y muchísimo más en ellos. Esta mañana que estaba desayunando, un señor de Venezuela que siempre barre nuestra calle muy temprano, pero no había tenido oportunidad de conversar con él. Me estuvo contando, está aquí en Cúcuta con su familia, 3 hijos, la menor tiene 2 años, del estado Miranda, ya les había dicho. Viven en una casita con plásticos, en fin, allá hacinados en La Parada, que es antes de llegar a San Antonio, antes de cruzar el puente. Y entonces, si uno les colabora a estas personas, digamos, que tienen tantas necesidades, están colaborándole, o sea, estamos colaborándole al Señor, a Jesús, porque Él está allí, Él está en su rostro, está en sus necesidades, está en las necesidades del Hijo. ¿Y sabe qué me dijo este señor llamado Don José? Yo siempre he visto la mano de Dios en mi vida, porque nunca me ha acostado sin comer. Y yo me dije, Santísima Virgen, este señor me está diciendo que ha visto la mano de Dios en su vida. Entonces yo hoy le doy gracias a Dios, porque yo también sí que he visto la mano de Dios en mi vida. Tengo recursos, tengo alimentos, tengo techo. El Señor ha sido abundante y generoso conmigo, no solo con lo físico, lo material, sino también con lo espiritual y también con el milagro que me hizo a mí. Recuerdo yo una vez que yo iba camino a la parroquia y estaba empezando a caminar, apenas empezando a levantarme de la silla, y un chico con SIDA bastante, digamos, en ese momento se veía muy enfermo y con la ropa bastante, digamos, deteriorada, ¿no? Se acerca y me dice, señora, no se asuste, tengo muchísima hambre, tengo SIDA, pero... Entonces yo le dije, si ve esa casa que está allí, timbre, que allí le darán algo de comer. Por supuesto que era casi a una cuadra y yo en mi situación no me podía devolver, pero siempre me quedé pensando en eso. El chico se quedó mirando hacia mi casa y no timbró nunca, sino que siguió derecho, como que lo dudó. Y yo me dije, me hubiera devuelto, pero como uno va con el cerebro programado de lo que tiene que hacer, entonces yo sabía que tenía que seguir caminando y seguir derecho a la parroquia. Cuando llegué a la parroquia, al despacho parroquial, y vi ese Cristo, el rostro que estaba en ese Cristo era igual que el del muchacho, así, rubio, con su barba, así, el rostro sufriente de Jesús. Y yo me dije, Dios mío, yo no lo socorrí, nunca más espero, Señor, que vuelva a pasar eso. Todo lo contrario, pon personas en mi camino a los cuales yo pueda ayudar. Entonces, a eso los invito hoy, a reflexionar sobre eso, a reflexionar sobre lo abundante y generoso que es el Señor con nosotros, y que Él quiere que esa misma misericordia que tiene con nosotros la tengamos con otros. ¿La tenemos? Esa es la pregunta. ¿Nos preocupamos? La misericordia es amor sincero por el otro, amor sincero, no para que los demás nos vean, sino porque realmente nos nace del corazón. Y nuestro Padre que está en lo secreto, que lo ve todo, nos sabrá dar las gracias. Pero qué gracias esperamos del Padre si tantas, o sea, las gracias debemos darlas nosotros a Él, no Él a nosotros. Pero Él tiene necesidad de nosotros, porque necesita muchos obreros que trabajen para Él, muchos trabajadores, muchos empleados en las distintas ciencias y muchas personas que le colaboren y se solidaricen con estas personas. Mucho más en esta época de pandemia, donde estas personas que habitan en la calle, como el otro día un muchacho que me dijo, yo comía de lo que me daban de los restaurantes, pero ya los restaurantes están cerrados, me es muy difícil ahora conseguir algo de comer. Le vamos a decir, no tengo nada. Entonces esa es la pregunta. Contra estas preguntas es que el Señor nos va a decir,
todo lo bueno que hicimos y todo lo que dejamos de hacer que pudo haber sido bueno y no hicimos. Entonces eso es, tuve hambre, tú me diste de comer, tuve sed, tú me diste de beber, necesitaba vestido porque me veía sin harapos, tú me vestiste. Estuve enfermo, me fuiste a visitar. No hay mayor alegría para los enfermos que lo vayan a visitar. No con preguntas imprudentes, pero sí para saber que las personas están con uno. Estuve en la cárcel, me socorriste de alguna manera. Fui forastero, como hay tantos en este momento. No abrirle las puertas de nuestra casa porque pues eso ya ahora es muy difícil. Pero me ayudaste de alguna manera para de pronto algún pequeño recurso para pagar una habitación o algo. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Esas son las preguntas que nos hará Jesús. En una ocasión vi, cuando estaba en la parroquia, en un entierro, ya no era un entierro, ya habían llevado, era donde están las cenizas, una caja muy pequeña, y yo me preguntaba, Dios mío, es mejor cultivar un tesoro en el cielo que no uno en la tierra, porque a esa cajita no le cabe ni la casa, ni el carro, ni la cuenta bancaria, ni todo lo que nosotros hicimos. Pero allá es la vida verdadera, la felicidad. Más bien los que se quedan acá se quedan discutiendo por qué herencia le corresponde a cada uno y nosotros no nos llevamos nada. Eso es en lo que debemos pensar. Entonces, muy buenos días y amén.